Como bien dice Philip Butters, mientras que algunos países como Cuba, ya sometido a más de 60 años bajo el ala más radical del comunismo internacional, pretenden salir de esta postración, hay otros que parece que les gusta ingresar. El Perú es uno de esos países que quisiera ingresar a la órbita del comunismo internacional, pese a que todos dicen, no, oye, tú exageras, esto no es más que una opción por el cambio social, el profesor Castillo no tiene nada de comunista, de chavista. Bueno, ahí está la opción, pues que parece que muchos peruanos han tomado. Y lo ocurrido en Cuba necesita una explicación, por supuesto, de un experto sobre la materia, un agudo internacionalista como lo es Miguel Ángel Rodríguez Mackay, nuestro amigo, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí en PBO Radio. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. César, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Quiero que nos expliques y le expliques, pero así con manzanitas, al público oyente y televidente de Willax, qué está pasando en Cuba, a qué se debe esta protesta. Se relajaron los sistemas internos de seguridad. Todos sabemos que en Cuba uno no puede alzar la voz, uno no tiene libertad para el uso del Internet, uno no tiene libertad para movilizarse y protestar. ¿Qué cosa ha ocurrido? Bueno, fíjate, César, lo que estamos viendo en Cuba es la consecuencia de una acumulación de décadas de un pueblo totalmente sometido por una dictadura como la que inició el 1 de enero de 1959 con el asalto de La Habana por Fidel Castro, Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Y digo, varias décadas, pero sin duda alguna, la pandemia ha coadyuvado a que la gente pierda esos temores, esos miedos por la represión, casi con grado de doctor que tiene el régimen cubano, que ha sido una práctica sistemática la represión, pues la gente ha pasado por encima y ayer de manera simultánea y espontánea en diversos lugares de la isla hemos visto cómo han salido a las calles. Quieren libertad, un pueblo que sigue muriéndose porque no han podido controlar los efectos y las vulnerabilidades propias de la pandemia. Te hablo por lo inmediato, muertos y personas contagiadas cada vez más en la isla, y entonces esto es el resultado de un hartazgo acumulado. Es evidente de que pandemia versus, además, ya no está Fidel Castro que murió y Raúl Castro que dejó el poder, entonces la gente empieza a sentir que hay elementos que podrían colaborar, coadyuvar a salir al frente y sin miedo. Entonces, frente a ello, ¿qué ha hecho Díaz-Canel y la dictadura? Pues la práctica siniestra de siempre, la represión. Y por esa razón has visto que el propio gobierno inmediatamente ha llamado a que salgan a las calles. Es la contramarcha, la técnica que aprendió Nicolás Maduro, que lleva adelante Daniel Ortega. Si sale un grupo pidiendo libertad, los otros para mantener la esclavitud. Eso que estamos viendo en Cuba en las últimas horas, como quitarles el internet, los celulares, pero ya no se puede tapar el sol con un dedo, y lamentablemente el régimen que vuelve a mostrarse policíaco quiere apagarlo. Hoy ha amanecido la isla, verdad, todavía tranquila, aunque para algunos ya empezaron las manifestaciones otra vez, denota un proceso a mi juicio inexorable, y es, como muy bien has dicho, César, un espejo más. Tenemos los peruanos tantos espejos y no queremos mirar una realidad que es cómo está Cuba después de 60 años. El hecho, Miguel Ángel, que tu tocayo Miguel Díaz-Canel no sea de la primera hora de la revolución, tú bien has hecho el recuerdo del ingreso a La Habana el 1 de enero del año 59 de Fidel Castro, luego de derrotar a las últimas fuerzas de Fulgencio Batista y hacerlo al lado de Camilo Cienfuegos, de los líderes
fundacionales. También tengo que recordarte que estuvo Uber Matos, ¿no? Uber Matos, sí, a quien luego sí, Fidel Castro trató de borrar de la historia porque justamente Uber Matos le dijo, oye, tú no me embarcaste en esto, y él era un alto comandante de la Revolución Cubana para imponer el comunismo. Nosotros queremos democracia. Lo encarceló 20 años. Yo tuve ocasión una vez, Miguel Ángel, te cuento rápidamente, de conversar toda una madrugada con Uber Matos, que llegó a Lima precisamente a pregonar libertad. Pero te reitero la pregunta, el hecho de que Miguel Díaz-Canel no sea de estos comandantes de la primera hora, tendría que significar que tiene un liderazgo más débil, no es respetado ya por el pueblo cubano, que ya está harto. Por lo menos tenían esa aureola, esa imagen de los fundadores de la revolución para poder respetarlos, pero ahora ya se ha perdido toda esa línea de respeto. Sin duda alguna, y por eso te decía, digamos, el temor que producía Fidel y Raúl Castro hacía que los actos represivos terminaran como has visto, como lo has anotado, las grandes disidencias encerradas en las cárceles por varias décadas en Cuba. Díaz-Canel es un presidente joven que ha sido puesto allí casi como por digitación por los revolucionarios viejos, pero ya ahora Cuba tiene nueva gente, nuevos jóvenes, hay nuevos aires, ya muchos de los que están saliendo a las calles tienen a sus familiares en Miami, en otras partes del mundo, y están viendo y se comparan más o menos como se comparaban los jóvenes árabes cuando surgió la primavera árabe en el 2010. Por eso te decía que hay cosas que no se pueden tapar. Yo creo que ahora viene un aire, además coadyuva el hecho de que haya llegado Joe Biden, porque más allá de que Donald Trump cuando llega al poder como que detiene ese proceso, si no del todo, porque nunca cerraron la Embajada de Estados Unidos en La Habana, ni la de La Habana en Washington, que alistaron en su momento Barack Obama y Raúl Castro, pero se van a crear nuevas condiciones. Yo estoy persuadido que así debe ser, pero este es el momento, fíjate, César, en el que la comunidad internacional, pero más de manera detenida, la hemisférica, la panamericana, la OEA, países como el Grupo de Lima, donde está Perú liderándolo, salgan al frente y que sea la otra parte que coadyuve, porque aquí hay que hacer un frente internacional. Si la gente sale a las calles, las cancillerías no pueden estar pasivas, inertes, tienen que sumar un frente para poder realmente producir el derrocamiento de un régimen nefasto. Si no, entonces la represión, que es una práctica muy dominante en Cuba, como en Nicaragua y como en Venezuela, seguirá imponiéndose, y eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso mi llamado a través de esta importante televisora, que tu programa, que se pueda generar una acción inmediata de un frente diplomático para seguir con este mecanismo de presiones, y no como acaba de hacer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenando el intervencionismo. ¿De quién, señores? Si es que de afuera nadie apoya, ¿cómo van a ser los cubanos de adentro, que están totalmente coaptados por un régimen que sabe practicar la represión? Son profesionales en la práctica represiva desde hace ya muchos años en todo Cuba. ¿Qué se puede esperar de López Obrador, querido Miguel Ángel, sí, cuando el Grupo de Río, o sea, mejor dicho, el Foro de Sao Paulo, había caído en desgracia como consecuencia de todas las prácticas de corrupción que había propiciado Ignacio Lula da Silva? Apenas asume López Obrador la presidencia de México, crea el Grupo de Puebla para que todos los caviares y comunistas de América Latina tuvieran una nueva meca a donde viajar, ¿no? y estar protegidos. Recordemos que fue precisamente Andrés Manuel López Obrador el que quiso proteger a Evo Morales, el que ha recibido al inútil de Alberto Fernández, presidente kirchnerista, ¿no es cierto?, de Argentina. En fin, ¿qué se podía esperar? Pero
También ha ocurrido hace poco, ya que tú has mencionado el caso de Nicaragua, un pronunciamiento de distintos líderes de izquierda latinoamericana encabezados por el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, en el cual ya marcan distancia de las prácticas autoritarias y violatorias, evidentemente, de los derechos humanos de Daniel Ortega en este país, en Nicaragua. ¿Tú crees que pueda ocurrir lo mismo respecto a lo que está pasando en Cuba, que haya por lo menos algunas voces de izquierda que digan ya es momento, señores del castrismo, señores del Partido Comunista de Cuba, que abran hacia la democracia a su país? Bueno, fíjate, César, yo espero que así sea. Tú me mencionabas el caso de Nicaragua, que es un escándalo porque a todos los candidatos los han metido presos y aquel que hable pues inmediatamente es encerrado. Es un escándalo total que vemos en Nicaragua y hay que llamar la atención. Y deberían hacerlo. La izquierda progresista, que más bien siempre ha sido solapada y sabe en qué momento salir de frente, casi como partiendo del mimetismo, van cambiando de colores, van viendo cómo va la cosa y no nos estamos dando cuenta que toda América Latina no puede ir a contracorriente con lo que es el inexorable proceso de crecimiento del mundo, del sistema internacional, de la globalización. Estamos forzando o quieren forzar a que América Latina se retrotraiga. Por esa razón, recojo lo que tú decías al inicio, los peruanos, miremos el espejo, los espejos, miremos lo que está pasando en Cuba, Nicaragua, Venezuela. Nosotros no podemos darnos, ya no voy a decir la torpeza de retroceder. Es el momento de retroceder, nunca rendirse jamás. Así debe ser, porque de otra manera, mira que los que más van a padecer son los pueblos. Los populismos se están ahora afianzando en el laboratorio de la política exterior, de la izquierda radical, progresista, extremista, de toda ella, que es evidentemente el Foro de Sao Paulo y ahora Puebla, el Grupo de Puebla, que están trabajando en pared para lograr sus cometidos. El último, el más importante y reciente, el que quieren conseguirlo, pues es evidente que es el Perú, lo hemos dicho de muchas maneras, como académicos, pero no podemos ocultar una realidad. Aquí está, y este es el momento, para que después no lloremos sobre leche derramada, que también somos especialistas, casi como las lloronas del Viernes Santo, que se refería Ricardo Palma en sus tradiciones. César, es necesario que tomemos una actitud política, y yo pregunto, yo digo, ¿qué es lo que pasa con la Cancillería peruana, que dice que es la que lidera estos ejes para buscar derechos humanos y libertades en el continente? ¿Cómo no se moviliza inmediatamente para generar un frente común? Cuando eso se hace y hay ganas, César, se pueden conseguir objetivos, pero el pueblo cubano, déjame decirte, tan bueno y tan lindo, así como está solo, no van a poder hacerlo, porque en 60 años estructuralmente este régimen nefasto no ha podido sino mantener sobre la base del miedo, de la actitud del temor que han infundado en mucha gente, y no le han hecho caso a eso que dijo Juan Pablo II cuando en 1998, te acordarás, llegó a la isla y le dijo a Fidel Castro, que se había puesto estratégicamente eterno, y le dijo que Cuba se abra al mundo. Así es. Y que el mundo se abra a Cuba. Fíjate qué importante es. Ahora hay que aprovechar esta coyuntura de, lamentablemente, el latigazo de la pandemia, que no lo puede soportar, y Díaz-Canel no sabe controlarlo porque no es un estadista, y entonces allí vamos a ver ahora una suerte de acción y reacción, donde, repito, reitero, es el momento de la comunidad internacional para poder apoyar al pueblo cubano, que alcance esa libertad que Segismundo siempre pedía en esta histórica obra, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Mirándose encadenado en la torre decía, yo siendo humano, ¿por qué tengo menos libertad y las aves del campo las tienen como yo no la tengo? Eso es lo que pide el pueblo de Cuba, libertad.
Como siempre, clarísimo y didáctico, mi querido amigo Miguel Ángel Rodríguez Mackey, cuánto te agradecemos, destacado internacionalista, por tus reflexiones sobre lo ocurrido en Cuba. Hasta una próxima oportunidad, Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo. Cuba, ese largo lagarto verde con ojos de piedra y agua, decía Nicolás Guillén. Y otro poeta, Bonifacio Virne, arengaba en la época de la independencia diciendo: si desecha en menudos pedazos llego a ver mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Bueno, los muertos de la dictadura, de los Castro, del comunismo, tienen también que ahora solicitar la libertad de su pueblo. Es el momento. Y como bien estaba recordando lo que Philly Butters me decía ayer por teléfono, ¿no? Qué curioso, qué paradojal. Algunos ingresan, ¿no es cierto?, a la órbita comunista y otros salen apuradamente después de todas las desgracias que han padecido. Cuba, hoy por hoy, como ha dicho el doctor Rodríguez Mackey, es un ejemplo. Hay que seguirlo, hay que luchar permanentemente por la libertad. Y la libertad, me temo, es algo que vamos a perder en un probable gobierno del señor Pedro Castillo Terrones. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.